¿Saben? Como lo hacemos hasta hace un tiempo desde la parte tecnológica, de la manera virtual. Pero es lindo darle la bienvenida siempre a gente que está del otro lado que dice, bueno, voy a hablar, sí, claro que sí, con salud y vida plena. Y una de ellas es nada más y nada menos que una hija de San Camilo. Ella es Sor María Díaz, que siempre está dispuesta a contarnos, porque sabemos que el ratito que estamos no agota para hablar del grande, de la caridad. Y claro, y la iglesia se está celebrando este año, que es el año jubilar, tantas cosas, ¿no es cierto? Buen día, Sor María. Buen día. Bienvenida, hola. Buen día Inés, buen día para todos ahí, a cada uno, ¿no? Que está poniendo un granito de harina para el reino de los cielos. Amén. Y bueno, y buen día también para todos los oyentes, muchas bendiciones, ¿no? Qué lindo, porque bueno, cada año nosotras nos comunicamos y sabemos que ya han pasado 365 días del año pasado que hablamos siempre para el 14 de abril, porque, para el 14 de julio, porque sabemos que un día no agota y que celebramos, porque lo celebramos a San Camilo el 25 de mayo, porque es la fecha que él nació, lo celebramos la fecha que murió y lo seguimos celebrando porque estamos celebrando un año especial, ¿no es cierto, Sor María? Así es, estamos celebrando el jubileo, o sea, 475 años, su conversión a Dios. Es tan trascendente esta experiencia de su vida que no puede quedarse en la historia, en los libros. Y justamente yo decía, qué providencial es el encuentro nuestro de hoy, que más que nunca el tema de la conversión es para hoy. Es un mundo que necesita ver al amor, volver a la fuente del amor que es Dios. Ese fue el paso que ha podido dar San Camilo, pero gracias al amor que ha salido a su encuentro. No es que lo buscó, es Dios el que lo busca. Y eso es lo que pasó el 2 de febrero de 1575, cuando San Camilo, ahí tenemos que sacar el San. Claro, porque era Camilo a secas. Era Camilo a secas, tal cual. Entonces, él era un hombre pobre, triste, infecundo, un hombre, digamos, vivía así, ¿no? Su mundo era su yo, complacer, darse el gusto con los juegos. No le gustaba trabajar, pues no trabajaba. No le gustó estudiar, no estudió. Y así llegó hasta la edad en que ya mucho más adelante tenía que prepararse para ser sacerdote. Ahí cayó. El no ejemplo, ¿no es cierto? Ahí la perdimos, hermana. No sabemos si es, espero que nos esté escuchando. Puede ser algún problemita, alguna conexión con su Wi-Fi. Ahora la estaríamos llamando nuevamente, porque bueno, esto tiene la tecnología, ¿no es cierto? Es eso, que a veces funciona óptimo y otras veces no tanto, y lo más importante es eso, ¿no? Que podamos hablar, como decía ella, actualizar, porque aparentemente cuando hablamos de Camilo, es el ejemplo a no seguir, aparentemente, ¿no es cierto? Antes de su conversión. Exactamente, pero ¿quién de nosotros no ha actuado, no ha hecho renegar, ¿no? ¿No es cierto? Como, no sé si vos tenés presente la palabra rabiar. Hacer rabiar a tu madre, ¿no? Hacer rabiar, o sea, a los profesores. Después nosotros utilizamos la palabra hoy el reniego, el renegar, o te portás mal. Pobre Camilo, ¿no? También estaría sufriendo en ese momento. Y sí. Porque él no tenía su había mamá, sanciones también. Sí, seguramente. Pobre. O sea, él no quería estudiar, como decía la hermanita, no estudiaba. No quería obedecer, no obedecía. No quería trabajar, no trabajaba. No trabajaba. Bueno, yo digo, hoy en día me pongo a pensar cuántos santos estarán dando vuelta todavía, ¿no? Y así también, con esas características. Por eso Dios en su providencia, yo siempre digo que nosotros no debemos juzgar, sino rezar por las personas que vemos que
que estén así perdidos, ¿no? No perdidos, pero a veces andan por la vida sin... ahí volvió Ahí la está hermana. la hermanita de vuelta. Sí. ¿Estamos, hermana, de vuelta Sí. conectadas? Sí, yo las escucho y las veo también. Ahí Ah, está. qué bueno. Bueno, qué lindo. Qué lindo porque nos estamos acá, está compartiendo este encuentro de amistad, hablando de este grande de la caridad, nosotros acá tomándonos un matecito. Y bueno, y esto que decía usted recién respecto de Camilo, parecía como que antes de su conversión era el ejemplo a no seguir, ¿no es cierto? Tal cual. Tal cual, y es lo que, bueno, vemos en este tiempo, ¿no? Pero si vamos con una mirada misericordiosa, tenemos que ir al origen de San Camilo, a los primeros pasitos, a las primeras etapas de su vida familiar, digamos. Bueno, tuvo una mamá mayor, en aquel tiempo ya era una anciana, una persona de 60 años. Ella hizo lo que pudo, dice que era tolerante, Camilo se le escapaba y ella no lo podía alcanzar, entonces se crió así. Después, a los 13 años, murió la mamá, y bueno, y con el papá no podía contar, porque él era militar, y entonces vivía más en las guerras. Entonces es como que le faltó el papá también. Y bueno, después a los 18 años muere el padre y ya quedó solo, digamos. Esa carencia paterna y materna hizo que él fuera lo que fue, ¿no? Como les decía, entrar en el mundo de su yo, del egoísmo, el no pensar en los demás, pero sobre todo yo creo no haber disfrutado la felicidad de la niñez, ¿no? El gozo de la niñez, el gozo de tener un papá que me ponga en su falda, que juegue conmigo. Bueno, todo eso fue calando hondo en este niño, ¿no? Podemos decir, en este joven. Y bueno, fue así cuando después que murió el papá, él tuvo que seguir la carrera del padre, ¿no? O sea, quiso seguir la carrera del padre, que eran las armas, ¿no? La guerra. Entonces iba de un lado a otro en esas luchas. En aquel tiempo era común, digamos, frecuente en la historia, ¿no? Tal vez, entonces, perdone que la interrumpa, Sor María, pero tal vez eso, ¿no? Buscando, tomando lo que usted decía recién, buscando ese límite, ese papá, ese afecto que no había tenido de chico, tal vez él decidió seguir el camino para estar un poquito más cerca del papá y veía que tampoco encajaba, ¿no? Que no estaría haciendo bien las cosas. Sí, tal cual, porque en una oportunidad, ya casi al comienzo nomás, recibió una herida en el empeine en el pie. Y bueno, esa fue la herida de la que se agarró el Señor después, para llevarlo por sus caminos. Entonces, con esa herida tuvo que volver, y bueno, ahí fue cuando empezó a ir y salir del hospital, ir y venir del hospital, porque se le cerraba en el hospital, o sea, lo curaban, pero después se le abría de nuevo, ¿no? Yo estoy salteando bastante tiempo de su vida, claro, ¿no? Que sí. Porque es muy breve nuestro tiempo, pero bueno, cuando él empieza a experimentar o a entrar, digamos, en el mundo de los enfermos, en la realidad del hermano que sufre, ahí es cuando él va como preparando ya su corazón, ¿no? Para el encuentro con Dios. En realidad, el encuentro se dio así. O sea, él estaba con su compañero, ya estaban programando con un compañero de la misma mentalidad de él, digamos, ¿no? Que iban a la guerra también. Estaban preparándose para emprender otra lucha, otro combate, y resulta que se encontró con que no tenía nada, o sea, trabajar, como les decía, no le gustaba. Claro. Entonces, él se fue a una iglesia
y empezó a sentir hambre, a sufrir hambre. Entonces se fue a una iglesia y bueno, en la puerta se sentó para pedir limosna, para poder comer algo, ¿no? Y resulta que se acercó el superior de un franciscano, de los padres franciscanos, ¿no? Y le tuvo compasión, porque él pensaba, ¿cómo un joven, tan joven, pidiendo limosna? Y entonces se acercó y le propuso un trabajo en el convento. Y bueno, y Camilo estaba tan fuera de la cultura del trabajo, digamos, que entonces le dijo, bueno, deme tiempo que yo voy a consultar con mi amigo, ese amigo, el amigote que tenía. Entonces, y resulta que después, de hecho, consultó con el amigo y el amigo no estuvo de acuerdo. Entonces, pero él, era tanto el hambre que tenía que dice, bueno, esta vez iba a hacer lo contrario. Él fue al día siguiente y le dio la respuesta al padre superior, porque era el padre guardián, se le llamaba. Entonces, aceptó el trabajo. Bueno, y de hecho, empezó a trabajar. Y, bueno, el padre, justo dice que el 1 de febrero, en la noche del 1 de febrero de 1575, el padre habló con él, se acercó, ¿no? Él habló con él y entró en su corazón, digamos, ¿no? Pudo hacerle reflexionar sobre el sentido de su vida, sobre el futuro, o sea, el porqué de su vida así, ¿no? Bueno, se abrió, y él abrió su corazón al padre. Y entonces la frase que más le quedó es, Dios es todo, y las cosas de este mundo son nada, pasan, son nada. Y entonces esa frase le quedó como resonando toda esa noche, y al día siguiente tempranito tenía que ya ir con un burro a hacer un intercambio de mercaderías en otro convento de los franciscanos, en el camino a Manfredonia era el lugar. Y entonces, de hecho, al día siguiente fue para allá y a mitad de camino recibió una luz tan fuerte en su alma que tuvo que detenerse y era tan fuerte que cayó a tierra y era como, yo digo, pareciera que Dios le mostró como en una película su vida, ¿no? Y todo el camino que él estaba recorriendo hasta ese momento. Y entonces por eso él estalló en un llanto incontenible, lo dicen los hagiógrafos, diciendo, ¿no? Señor, perdona a este pecador, a este gran pecador, desdichado y miserable de mí, que durante tanto tiempo no te he conocido, Dios mío, ni te he amado. Dame tiempo para hacer penitencia y llorar largamente mis pecados, hasta lavar con mis lágrimas toda mancha de ellos. Y ahí la gran decisión, no más mundo, no más mundo. Esa decisión la llevó hasta la tumba a mí. Qué hermoso, la verdad qué emoción, ¿no? Qué emoción, qué conversión tan fuerte, y cómo los caminos del Señor nos sigue sorprendiendo, porque a través de una herida lo hizo que él se acercara cada vez más a un hospital que por ahí no es el lugar óptimo para un joven. Y a través de este franciscano se acerca y le muestra esa ternura de papá, ¿no? Y ahí es donde él abre realmente su corazón, y al abrirlo, este sentido, que es el de llorar, se manifiesta, ¿no? Una angustia, cuando uno puede vaciarse de esa angustia existencial, posiblemente desde muy chiquito, y poder llenarse del Señor, ¿no es cierto? Qué cosa hermosa está contando. Sí, por eso yo la comparo tanto con bueno, nuestro mundo de hoy, ¿no? Así en general, no todo 100%, pero digamos, en gran parte, ¿no? Y entonces ahí fue cuando él hizo
tomó la decisión de hacerse capuchino, o sea, entregarse a Dios, porque él en ese momento lo que tenía en mente era entregarse a Dios, vivir para Dios y punto, ¿no? Y bueno, y así hizo, terminó el recado que tenía, y después cuando volvió le comentó al Padre Superior, bueno, lo aceptaron por supuesto. Dice que esas primeras etapas que él hizo en el convento fue un joven ejemplar. Mire usted, a través del hambre, ¿no? A través del hambre, porque él sintió hambre, ¿no? Como decía, como cuentan de nuestro Señor Jesucristo, que sintió miedo, que sintió frío, que sintió sed. Él sintió hambre, y bueno, y no sabemos qué habrá sido de este amigo que no lo acompañó, o un pseudo amigo, que cómo habrá resuelto el problema del hambre el otro amigo, pero él decidió, sí, ponerse a trabajar, ¿no? Ese sí que es tan importante cuando le decimos sí a Dios, ¿no? Y dejar que Él haga la obra, ser nosotros material dispuesto para hacerlo, y de eso se trata, ¿no? Por eso nosotros año a año queremos mostrar este gigante de la caridad, por algo es que se lo conoce así a San Camilo de Lelis, y en el año jubilar, como decía Sor María, nada más y nada menos, tan actual la conversión. O sea, da la sensación de que 475 años hubiesen pasado ayer. Está hablando de San Camilo está hablando de este Camilo, de un Pablo, de un Andrés, de un Roberto, que cada uno tiene en su familia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y qué hermoso, porque con esa luz tan intensa, él descubrió el sentido de este mensaje. Estamos también, por otro lado, de jubilar del nacimiento de Jesús, con toda la iglesia, ¿no? Estamos celebrando el año 2025, los 2025 años, digamos, del nacimiento de Jesús, de su llegada a este mundo como nuestro Salvador. Y entonces, este Camilo ha descubierto el sentido de su vida. En primer lugar, se despertó, abrió los ojos y vio a su papá del cielo, y que es el Dios amor, esa bondad que él no había descubierto hasta ese momento. Por eso dice, ¿cómo no te conocía antes, Dios mío? ¿Cómo no te he amado? Porque es el amor de Dios que desea ser correspondido. Y fíjense, ya yo sé que nos queda poquito tiempo, pero por lo menos estos puntos principales. Descubrió el amor de Dios, de su papá del cielo, de su padre, y se sintió tan amado, tan cuidado, tan buscado por su padre. Y entonces descubrió el amor del Padre en el regalo que nos mandó del cielo a su Hijo Jesús. Y ese Hijo Jesús que murió en la cruz para salvarnos. Por eso él era un enamorado de Jesús crucificado. Y por eso a ese Jesús crucificado, él lo descubrió en los enfermos. Por eso se consagró a Dios para servirlo en los enfermos. Y el Espíritu Santo también. Él se dejaba impulsar por el Espíritu Santo. Y mire, descubrió el sentido de su vida, que estamos de paso. Ese era el gran consejo que él daba a todos. Hermanos míos, estamos de paso, somos peregrinos de este mundo. Nos espera la gloria, nos espera el cielo, nos espera la plenitud, el gozo, la paz. Todos nuestros males van a quedar atrás para siempre. El consuelo eterno, la luz. Bueno, somos peregrinos de esperanza. Estamos en este año jubilar, peregrinos de esperanza. Justamente es el lema. Por eso digo, es tan actual este mensaje. Qué hermoso. La verdad que qué belleza, como usted lo cuenta, ¿no? Esta historia, como dijo recién la hermana, ¿cómo podemos achicar tanto tiempo, tanta vida de San Camilo? Ella decía, bueno, los tiempos de la radio es eso, cómo saber de la historia que te enamora y podérsela contar al otro en tan poquito tiempo. Sin embargo, a través de sus palabras, a través de la voz, se siente ese amor, ese cariño, esa adhesión, ¿no?, a San Camilo, de las hijas de San Camilo, y uno lo puede percibir también, ¿no? Sí. Cuando visita las hijas de San Camilo, siente esa cercanía de nuestro Señor Jesucristo,
y realmente el carisma se nota. Porque la verdad que es esto, gracias por este ratito, por este amor que transmite a través del micrófono, y nosotros somos un puente para aquel que está solo en su casa, para que no se sienta solo, porque esa es la idea de la Pastoral de la Salud Diocesana, acompañar a aquel que está solito en la casa, y que estas palabras, que esta vida de San Camilo, que usted la relató tan chiquita como un cuentito, nos lleve a todos a pensar en eso, ¿no? A pedirle a Dios, a dejarse amar, ¿no? Por este papá que nos ama. La verdad que agradecida. Vos, no sé, Silvita, ¿querés decirle algo a Sor María? No, agradecerle también por siempre estar dispuesta, ¿no?, a enseñarnos un poquito más de San Camilo. Qué lindo siempre que aparecen, nos enseña algo, ¿no? Nos transmite algo de San Camilo, que es lindo. Y bueno, saber también, ¿no?, de que en estos tiempos difíciles, como decimos, hay muchos Camilos por ahí en las calles, ¿no? Muchos jóvenes por ahí que sin saber por dónde encontrar el camino para Jesús, bueno, que toque el corazón en este año de la esperanza de cada uno de ellos. Y mañana, en el día anterior a su fiesta, también invitamos a aquellos que anden por Capital, que se va a celebrar una Santa Misa, ¿no es cierto? Así es, sí, en honor a San Camilo de Lelis. Domingo 13 del 7 a las 10 horas, la celebración será presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuervas en la capilla de la Clínica San Camilo, en Avenida Gallardo al 899, Capital Federal. Ahí está, entonces si andás por allí, acércate, que bueno, participar de la Santa Misa es lo más importante allí. En la Eucaristía nos vamos a encontrar siempre, ¿no es cierto, Sor María? Así es, con mucha alegría. Les agradezco mucho también la vida. Y bueno, qué lindo. Bendigo al Señor, ¿no? Bendigo al Señor que nos pone en el camino. Y también, bueno, a cada uno de los hermanos que participan de esta transmisión. Y que el amor, que ahora San Camilo, que ya no tiene fronteras en su corazón, que nos alcance todas las bendiciones que necesitamos, también para poder entrar en el corazón de Dios, vivir el gozo del cielo ya desde este mundo. Amén. 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 La abrazamos entonces y que viva San Camilo. Muchas gracias, hermana. Gracias. Nosotros seguimos en contacto durante todo el año. Gracias, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, Gracias, besitos. Gracias. Bueno, entonces nosotros, hablando del copatrono de la Pastoral de la Salud. También quería un mensajito que en este fin de semana van a estar también las voluntarias hospitalarias renovando su promesa a la Pastoral de la Salud y la Vida. Ah, bárbaro. Entonces siempre seguinos en todas las redes. Nosotros te vamos a contar siempre lo que hace la Pastoral de la Salud. Me despido, nos despedimos las dos. Y si